¿No sientes que el túnel que conecta las estaciones Tlatelolco y La Raza tiene algo? Desde siempre he sentido incomodidad, a veces pesar, pequeños calambres, súbitos descensos de temperatura, como cosquillas en la nuca. ¿Lo has sentido? ¿Te has dado cuenta de que es uno de los tramos más largos de la línea 3? ¿Has pensado por dónde exactamente estás pasando? Por debajo de la Plaza de las Tres Culturas. Hace como medio año venía regresando de la casa de mi hermana. Subí en Niños Héroes. Era domingo, había poca gente, además ya era tarde. Siempre me voy en los vagones de en medio, no me gusta quedarme solo. Prefiero ir de pie que solo, ahora más que nunca después de que tuve esta vivencia. Te repito, había poca gente. El vagón que yo abordé tenía el 90% de sus asientos vacíos. Aún así, en el Metro Hidalgo, las únicas 2 personas que se subieron se sentaron detrás de mí. Era una pareja, un hombre y una mujer. Después de que se cerraron las puertas, les dejé de poner atención y regresé a mi asunto. Fue más adelante que empezaron a hablar, que volví a tener conciencia de ellos. Me quedé mirando al suelo tratando de escuchar lo que decían. Venían platicando de que entre la estación Tlatelolco y La Raza se siente algo, como unas cosquillas en la parte posterior del cuello, como si te estuvieran pasando 2 dedos casi sin quererte tocar. En ese momento me sentí identificado con lo que te conté al inicio. Estuve a nada de voltear para decirles que yo también pensaba y sentía igual en ese tramo. Giré un poco el cuerpo y luego la cabeza para verlos de reojo. Me detuve y luego volví la mirada al frente un poco espantado porque vi que me estaban viendo. Hablaban mirando hacia el frente del vagón. Por eso los escuchaba tan claramente. Y recuerda, ellos estaban exactamente sentados detrás de mí. La descripción que él dio a continuación, yo no había podido ponerle palabras durante años. Eso que se siente en el túnel, primero lo piensas y luego lo sientes, se instala primero en la mente y luego se extiende al cuerpo. Se siente como si un peso invisible estuviera posado sobre tus hombros. No lo ves, pero su presencia es abrumadora. El aire del túnel casi siempre es caliente, pues en ese tramo no. El aire momentáneamente se vuelve denso y gélido. A veces dan ganas de contener el aliento y cerrar los ojos, esperando que se pase más rápido. Justo en el preciso momento en que el sujeto detrás de mí estaba diciendo eso, se cerraron las puertas. El tren justo estaba dejando la estación Tlatelolco. Fíjate, dijo él, ahorita lo vas a sentir. Escuché que se dieron la vuelta mirando completamente al frente, de acuerdo a la dirección en la que viajaba el tren. Me sentí incómodo. No solo por la conversación que estaban teniendo, sino porque su presencia de ambos se amplificó. Los dos me estaban viendo. Lo que habían dicho lo dijeron por mí. Seguramente se dieron cuenta de que los estaba escuchando atentamente. Él levantó un brazo y me acercó la mano al cuello. Me quise quitar, pero de todos modos lo sentí. Fue solo un instante, pero lo sentí. Me levanté, me puse de pie, me sacudí el cuello para quitarme de encima la sensación. Miré después hacia donde estaban sentadas estas personas, pero ya no estaban. No estaban en otro lugar, no estaban en el vagón. ¿Ves por qué te digo que no me gusta viajar solo? Nunca, pero especialmente en la noche.
en la línea que sea, pero especialmente la línea 3. La próxima vez que pases por ese túnel, te acuerdas de mí. Entre semana, de 6 a 8 de la noche, la línea 3 dirección Indios Verdes está a reventar. Te voy a contar algo que pasó en 2023, una noche en que venía de regreso de trabajar. Antes de poder subir en Metro Zapata, tuve que dejar pasar varios trenes. Venían muy espaciados, venían lentos y venían llenos. Hasta el cuarto o quinto me pude subir. Salió de la estación con normalidad, pero más adelante se detuvo. Estuvo un rato parado y luego reanudó la marcha, pero más despacio. Nos hicimos 40 minutos del túnel de Eugenia al túnel de Centro Médico. Afuera estaba lloviendo, por eso estaba desbordado el servicio. El tren venía retacado. Yo había logrado conseguir asiento, pero los que no estaban muy apretados. La gente callaba, pero no había silencio. El extractor de aire y el generador eléctrico hacen mucho ruido. Creo que en eso estaba pensando cuando ambos se apagaron, el generador y el extractor. Las luces bajaron su intensidad, pero se quedaron encendidas. Se hizo silencio sepulcral. Por allá una tos, por acá alguien aclarándose la garganta. Primero vino un murmullo, luego se escucharon pláticas, personas hablando cada vez más fuerte. Una mujer pedía que lo ayudaran. ¿Que ayudaran a quién? A mitad del vagón había gente asomada por los vidrios opacos de la puerta hacia el túnel. Logrando vencer el reflejo, veían que había una persona tirada en las vías. Se corrió la voz, las personas acercaron su mirada a los cristales y a como pudieron fijaron la mirada en este sujeto. Un hombre cruzado de brazos, acostado sobre las vías de la dirección contraria. Puedo decir con confianza que yo también lo vi. Una señora bajó la palanca de emergencia, pero pues, ¿qué podrían hacer si el metro estaba atorado en un túnel? No iba a llegar nunca el conductor si se venía recorriendo vagón por vagón desde adentro. Déjame recordarte que los trenes de la otra dirección no habían dejado de pasar, así que la idea de que en cualquier momento pasaría el convoy encima de esta persona pesaba en todos los que estábamos mirando por la ventana. ¿Cómo le harías para advertirle a ese conductor? Iba a pasar tan rápido que ni siquiera iba a dar tiempo. La gente se seguía preguntando si estaba vivo, ya que no se movía para nada, hasta que alguien gritó que estaba vivo, que lo había visto mover los brazos. Se extendió a los lados y luego lentamente levantó el torso. Quedó sentado en las vías mirando hacia nuestro vagón, hacia las decenas de miradas que esperaban con miedo el momento en que lo arrollaran. Acostado, había una mínima posibilidad de que el tren no lo tocara. Así, sentado como estaba, iba a ser un golpe fatal. Se empezó a sentir el aire correr dentro del vagón, la corriente que viene junto con el tren que se aproxima. Ansiedad. La mente colectiva empezó a sentir ansiedad. Unas personas retiraron la mirada, otras se acercaron más. Se empezó a escuchar la llegada del tren e inmediatamente apareció.
pasó irremediablemente encima de la persona. «Ya chingó a su madre», dijo un señor que estaba más cercano a la ventana. 5 segundos y terminó de pasar el tren. Hasta eso la gente se esperó un poco para ver cómo había quedado el cuerpo. El sujeto estaba intacto. Al parecer había logrado acostarse. Así lo vimos, con los brazos cruzados, no intacto, casi intacto. Tenía el rostro arrancado. Se le veía la carne viva. A lo mejor porque no tenía labios, pero parecía que estaba sonriendo. Se prendieron los extractores y se prendió el generador. Parecía que ya era hora de avanzar. Voy a decir que ese fue el momento indicado para irnos de ahí. Esa persona se levantó mientras el tren se empezaba a mover hacia el frente. Caminó y luego corrió. Lo dejamos atrás en cuestión de segundos. Ya nadie hablaba en voz alta ni gritaba. Todos habían vuelto a callar. Miré a la señora que estaba sentada a un lado de mí y ella me miró a mí. Al mismo tiempo nos preguntamos, ¿qué chingados fue eso? Hace como 6 años le estuve ayudando a mi hermana con sus hijos los miércoles y los viernes. Ella vive cerca del metro Tasqueña y yo por Velódromo. De regreso tomo la línea 2 y hago el transbordo en Chabacano a línea 9 con dirección al oriente. El transbordo entre estas dos líneas es largo. Cuando vengo de estar todo el día en casa de mi hermana, además se me hace demasiado cansado. Venía de allá, eran las 11:40. Silvia se ofreció a pagarme el taxi, pero le dije que el metro me parecía más rápido. Todo estaba muy vacío. Los trenes, los andenes, las escaleras, la estación completa. Poco antes de llegar a Chabacano me levanté y cuando se abrieron las puertas salí. Solo yo y una mujer bajamos del vagón. Ambos caminamos hacia las escaleras y las subimos. Ella iba detrás de mí. En un momento pensé que de esta manera se sentía acompañada, pues no aumentó ni bajó el ritmo. Se fue casi pisándome los talones. En ese punto el transbordo es por encima de la superficie, pero en un punto hay que empezar a descender. Llegamos al final de una larga plataforma, a unas escaleras que llevaban a un piso de descanso, conectaban con otras escaleras que llevaban a subterráneo. Esta mujer que venía caminando cerca de mí, tomó las escaleras que yo tomé, situándose tan solo a 2 escalones de distancia. Las escaleras son automáticas. Primero me quedé detenido, pero luego empecé a bajar por mi propia cuenta. También ella. No quería pensar que me estaba siguiendo, pero ahora era más evidente que me estaba siguiendo. Se me ocurrió que cuando llegara al piso de descanso tomaría las escaleras que no eran eléctricas. Así lo hice y no escuché que esta persona apresurara el paso. Se quedó atrás al inicio de las escaleras eléctricas y empezó a gritar. Gritaba pidiendo ayuda, pero no había nadie que la pudiera ayudar más que yo. Cuando vi qué le había pasado, sentí algo en el estómago. ¿Cómo fue que se le atoró el pie en los dientes que recogen la banda de peldaños? El mecanismo la estaba devorando un escalón a la vez. Corrí de vuelta e intenté presionar el botón de emergencia. No sucedió nada.
La mujer seguía con el pie atrapado, sufriendo. Miré para todos lados hasta que localicé a un policía. Muy raro que con los gritos que daba la persona, el oficial no hubiera acudido. Llegué en menos de 10 segundos. Él debía saber cómo apagar la escalera. Con la desesperación provocada por lo que acababa de ver, le pedí al oficial que corriera a ayudar a esta mujer. El policía tenía audífonos puestos, así como un par de lentes oscuros. Se quitó los audífonos con calma y con total indiferencia. Me hizo que le repitiera lo que acababa de decir, a pesar de que la mujer seguía gritando allá. El oficial entonces se quitó los lentes. No tenía ojos, solo los huecos. Con una voz horrible me dijo: si le tienes miedo a los fantasmas, no uses el metro de noche. Sentí que me agarró del brazo, pero ni siquiera me estaba tocando. Los gritos de la mujer se callaron. Miré a la escalera, no había nadie, la mujer ya no estaba. Miré de vuelta y tampoco estaba el policía. Subo en Miguel Ángel de Quevedo a las 7, llego a las 9 a Ciudad Azteca y al cuarto para las 10 a mi casa. Debido a que es la hora en que mucha gente sale de trabajar y por lo tanto el servicio de transporte se ve superado, trenes de ambas líneas van llenos, se van parando a cada rato, nos tienen mucho tiempo esperando en cada estación. Cuando llueve se pone aún peor. Por alguna o por otra razón, siempre son casi 3 horas de camino. A veces me llevo que leer, a veces voy viendo el teléfono, no siempre se puede. Si no consigo asiento, olvídate. Hace como medio año me tocó que a todos nos bajaron en la estación Zapata. Después de como 20 minutos atorados, por los altavoces nos dijeron algo de que necesitaban hacerle una revisión al tren. El andén, que de por sí ya estaba lleno, prácticamente quedó desbordado. Cada tren que pasaba después de ese se llevaba a 2 o a 3 personas por puerta. Yo me desesperé y me salí de la estación. Me fui a la plaza a dar una vuelta y regresé a las 9 de la noche. A esa hora todavía había gente en el andén. Apenas estaba terminando de dispersar la multitud. El tren que llegó entonces venía vacío. Lo habían mandado directo desde Universidad. Gracias a eso, el andén se vació. Muy cómodo ir sentado, pero pasaron 5 o 10 minutos y el tren no avanzaba. Recuerdo haber levantado la mirada varias veces, como esperando que algo me indicara que por fin ya íbamos a avanzar. En una de esas, vi algo raro. A unos asientos de mí había una mujer. Estaba sentada mirando hacia el frente. Viajaba sola. La mano de un hombre estaba a punto de tocarla. Este sujeto estaba en el andén afuera del tren, asomado hacia adentro por la ventana, gracias a una rara contorsión. La mujer no lo había notado. Él tenía metida la cabeza, el hombro y el brazo completo. Lo raro con esta persona no era solo que tenía medio cuerpo hacia adentro del vagón, sino que su cara estaba deformada, era larga, sus ojos no estaban puestos donde deberían, sus brazos no eran proporcionados. Fue un susto de esos que te hacen saltar.
Los primeros segundos fallé en entender lo que estaba sucediendo. Después, la cosa se puso peor. El sujeto agarró a la muchacha del cabello y se lo jaló. Instintivamente me levanté. Tenía que hacer algo para ayudarla. Inmediatamente, el tipo la soltó. Ella miró hacia la ventana, hacia arriba, hacia afuera, y pasó algo raro. Ella, al parecer, no lo podía ver. No te lo imagines como un vagabundo. Piensa en una persona con una complexión extraña, que no anda en las calles, que no sale en el día, que nunca le da la luz del sol. Piensa en alguien que por algún motivo pasa todo el tiempo en las estaciones subterráneas del metro, que tal vez vive en un túnel. No supe qué otra cosa pensar, tal vez ella lo estaba ignorando a propósito. Pero si era así, ¿por qué no mejor se cambiaba de lugar? Antes de que el tren diera señales de que iba a avanzar, ese hombre lo volvió a hacer. Enredó sus dedos en el cabello de la muchacha y los jaló. Esta vez la tomó con más fuerza y hasta la sacudió. La muchacha me volteó a ver con cara de horror, como para cotejar con alguien que eso estaba pasando de verdad, ya que por más que buscaba, no veía quién se lo había hecho. Y recuerda, yo no estaba tan cerca de ella. Yo sí veía quién se lo estaba haciendo. De hecho, en un momento, este sujeto vio que yo lo veía y entonces sacó la mano del vagón, sacó la cabeza y caminó sobre el andén en mi dirección, como si yo lo hubiera llamado. Había otras personas en el vagón, todas mirando para todos lados confundidas. Podría jurar que todos vieron lo que le ocurrió a la chica, pero no podían ver quién lo estaba haciendo. Me levanté en cuestión de un segundo. Si iba hacia mí, se acercó mucho al cristal. ¿Qué era eso? No fue la pregunta que yo me hice en ese momento. Más bien en mi mente me cuestionaba por qué parecía como si solo yo lo pudiera ver. No me quedé a averiguarlo, me salí del vagón y caminé rápido hacia la mitad del andén. No había nadie, salvo las 3 o 4 personas que se asomaron desde el vagón del que salí. No estaba el monstruo, a eso me refiero. Volví a subir, solo que en otro segmento del tren. No me volvió a pasar nada, pero todo el camino me fui encogido de hombros, mirando hacia arriba, cuidándome. A partir de entonces, cuando me regreso a casa y veo a la gente amontonada adentro del tren, me pregunto, ¿quién de todos esos es alguien que solo yo puedo ver? Un día haz la prueba, mira a todas las personas y encontrarás a alguien que parece que no encaja. Esa vez venía con mi hermana. Yo tenía 22 y ella 13. Venía de recogerla de sus clases de taekwondo, eran como las 10:30 y estábamos en Metro Salto del Agua. Cuando llegó el tren a la estación y se abrieron las puertas, escuchamos que alguien gritó con desesperación que la fueran a ayudar porque se iba a aventar. No había mucha gente, todos íbamos sentados. Le calculo que unas 12 personas en nuestro vagón. Salieron 6 personas a ver, a querer ayudar. Mi hermana se quiso asomar, pero la regresé a su asiento. Estas 6 personas volvieron en menos de un minuto.
Uno de ellos nos avisó a los demás que no había nada, que no encontraron a quien estaba gritando. El tren cerró sus puertas y avanzó. En San Juan de Letrán, la siguiente estación, volvió a pasar. Gritaron lo mismo. Ya no se levantaron las mismas personas, solo un señor se asomó por la puerta, estuvo mirando un momento. De regreso a su asiento miró a los demás y con un gesto dio a entender que no estaba pasando nada. ¿De dónde habrían salido esos gritos? Una señora que estaba cerca de nosotras dijo que a la tercera va a ser cierto y ya nadie lo va a creer. Mi hermana y yo bajamos en Bellas Artes para transbordar a la línea 2. Íbamos caminando hacia la escalera cuando mi hermana me detuvo con el brazo. «Mira», me dijo, y señaló hacia la unión de 2 vagones, hacia el espacio que hay entre la plataforma y las ruedas que deja ver las vías. Ahí había algo. No le tomé forma inmediatamente. Era alguien. Era la persona que gritaba que se iba a aventar. Me tembló todo, me sudó la frente, sentí un poco de debilidad, todo por el impacto de lo que estaba viendo. Aunque era algo horrible y nada común, me quedó muy claro que era lo que estaba presenciando. Era una persona que no se aventó, estaba en las vías, sí, pero más como asomada hacia el andén. En cuanto se moviera el tren, le iba a pasar encima, o tal vez no. Lo que mi hermana y yo estábamos viendo no era alguien que iba a morir. Era alguien que ya había muerto. Era un cuerpo hinchado, una persona a la que le hacía falta parte de la cara, que no tenía los dedos de una mano y le faltaba un brazo. Sus ojos eran de color azul claro, opacos. «Alguien ayude, se va a aventar», gritó. Mi hermana dio un chillido horrible y se echó a correr hacia las escaleras. Yo fui tras de ella y no supe más, no supimos más. Durante varios días estuvimos evitando esa línea. 2 veces tomamos taxi y las demás rutas alternativas a la línea 8. Hace un mes mi hermana me contó de tu canal, me hizo recordar esto que nos pasó y al final me preguntó si no quería que te mandáramos el relato. Cuando nos sentamos a escribirlo, mi hermana hizo una precisión casi al final. Me dijo que ella lo platicó con una amiga de la academia y que la amiga le dijo que lo que vimos no tiene que ver con una estación o una línea. Su tío trabaja en el metro y le dijo que eso tiene que ver con el tren, no con la estación ni con la línea. Hay trenes que tienen algo. No te voy a decir que seguramente ese tren arrolló a una persona, pero ¿tú qué pensarías? Era jueves, casi las 12 de la noche. Venía de casa de una ex que vivía a unas calles del metro Colegio Militar. A esa hora vienen muy espaciados los trenes, pero pues aún no daban las 12, así que seguramente todavía alcanzaba una de las últimas corridas. Estaba esperando recargado en la pared cuando llegó caminando un niño y se paró a un lado de mí. Lo miré y luego busqué más allá a sus papás. Estaba solo, tenía como 6 años y no se veía como un niño de la calle. Había algunas personas más en la estación, unas en el andén de enfrente, otras muy lejos, hacia donde se abordan los primeros vagones. ¿Y tus papás?, le pregunté.
El niño estaba distraído hasta que yo le hablé. Entonces miró a sus alrededores y la cara le cambió. Se veía confundido y espantado a la vez. Se hizo hacia atrás, hacia la pared, y cuando la tocó, desapareció. No lo creían mis ojos. Lo primero que pensé fue que me había quedado dormido. Ya estaba cansado, pero no, fue algo real. Un fantasma pudo haber sido, pero entonces escuché las voces de sus papás. ¿Dónde estabas? ¿A dónde te fuiste? Te estuvimos buscando. Se oía que venían del otro lado de la pared, de atrás o de adentro. Se oían ruidos de personas sin que hubiera personas. Luego empezó a vibrar el suelo. Vino el viento que arrastra el tren a su llegada y el sonido de los frenos y la carrocería sobre las vías, pero no llegó ningún tren. Me quedé muy confundido por la serie de cosas que pasaron ante mis sentidos. Momentos adelante llegó el tren y lo abordé. Me fui pensando en lo que acababa de pasar, cuando de pronto me vino una memoria a la mente que me cayó como balde de agua fría. No era la primera vez que me pasaba algo parecido a eso en el metro. Fue hace como 14 años. Estaba con mis papás, no recuerdo a dónde fuimos, tal vez al centro. Tampoco sé qué tan tarde, pero ya era tarde. Estaba a unos pasos de ellos, no llegaba el tren. Yo estaba cansado, seguramente distraído. De pronto, como en un parpadeo, ellos desaparecieron. Mis papás se esfumaron. Un extraño se me acercó y me preguntó que dónde estaban mis padres, y eso es todo lo que recuerdo. Le hablé a mi mamá para preguntarle y me dijo que eso sí pasó, que ocurrió en el metro Colegio Militar, que me desapareció unos momentos, pero como si hubiera atravesado la pared. Eso me explica totalmente lo que ocurrió hace poco. Ese niño que apareció en la estación no era nadie más que yo mismo hace 14 años. Hay tantas historias ocurridas en México que te las cuentan como leyendas urbanas, pero son reales. O al menos están basadas en un evento real, un evento que sí ocurrió, un accidente que sí tuvo testigos y que sí salió en las noticias, pero que la gente prefiere etiquetar como leyenda urbana para poder volver a pasar por ahí, para no estarse cuidando de que algo así les pueda pasar o les toque presenciar. Seguramente has oído en otro lado la historia del sujeto que viajaba en el metro cargando una bolsa repleta de manos de mujer ataviadas con anillos y alguna otra clase de joyería. Esto sí salió en las noticias, no lo busques en internet, búscalo en los archivos físicos de los periódicos de aquel entonces. Pasó varias veces. Mi tío Julián trabajó toda su vida como oficial de policía. Durante 9 años estuvo asignado a un conjunto de estaciones de la línea 2. Antes de que se viera involucrado en una de estas situaciones, un compañero suyo ya le había contado que en el tren dejaron una bolsa negra de basura sobre un asiento, que no tenían información de la persona que había ingresado a la estación con esa bolsa, salvo que era un sujeto alto que portaba una gabardina. Este dato lo proporcionó un trabajador que creyó haber visto a alguien entrar con una bolsa negra de plástico en la estación Tacuba. Las manos llegaron solas hasta Tasqueña. Eran manos de hombre y de mujer.
Encontrar una bolsa llena de manos no era lo más extraño de todo esto. Las manos estaban rígidas, todas como si estuvieran modelando alguna señal. Yo nunca hubiera pensado en el lenguaje de señas hasta que otro compañero le contó a mi tío que un empleado consiguió una foto del hallazgo y que interpretó cada mano y encontró un mensaje. Mi tío dice que nunca le quiso preguntar qué mensaje encontró porque eso se le hacía muy turbio. La verdad es que me siento un poco frustrado por no saber qué decían o qué creía esta persona que decían, ya que a decir verdad, esa era una teoría ligeramente descabellada. Un día a mi tío Julián le tocó verlo, pero fue una persona de limpieza quien se dio cuenta. Ella le avisó a él y a otro compañero. Les dijo que varios usuarios ya se habían quejado de que el tren olía mal. Ella lo revisó 3 veces, pero no lo revisó bien. El olor era de todo el vagón. En la noche, cuando salió de servicio el tren, la muchacha hasta se agachó. Las manos cortadas estaban pegadas debajo de cada asiento. ¿Podrías pensar en las consecuencias de llevar a los medios de comunicación algo así? El gobierno siempre quiere fingir que cosas así de violentas nunca pasan. A mi tío y a su compañero los cambiaron de ahí y les pidieron que no hablaran de eso con nadie. Fueron los forenses los que recolectaron las manos y se las llevaron. Otras personas desinfectaron el tren y a los 2 días lo integraron de vuelta a la circulación. A veces mi hermano invitaba a mis hijos a su casa, a veces los sacaba a pasear. Cuando a mí me tocaba traerme a mis sobrinos, íbamos al centro, salíamos a recorrer museos, a caminar en lugares donde se pudiera tomar bonitas fotos. Te doy un breve contexto para que te imagines la escena. Viajaba con 4 niños cuando uno de ellos llamó mi atención apretándome la rodilla. No entendía lo que me quería decir, ya que solo susurraba y señalaba hacia la puerta. Se veía asustado y era el único, ya que los demás estaban en lo suyo. Yo busqué en donde señaló, pero no entendí qué era lo que me quería comunicar. Entonces se acercó a mi hijo menor para decirle al oído y que él me lo dijera. Mi niño me lo dijo, pero no con palabras, sino con un grito que se le escapó. Su primo le señaló igual hacia la puerta y le dijo que viera que la mujer que estaba recargada en ella no tenía piernas. No tenía piernas y estaba como si las tuviera. Flotaba o estaba fija a la puerta. Tenía un suéter gris, el cabello largo y canoso y una falda negra que le llegaría a la rodilla si tuviera. No tenía sus piernas y la señora actuaba como si nada. Te digo que mi niño se tapó los ojos y se echó a llorar. Mi otro hijo y su primo entonces lo vieron. Estaban con los ojos muy abiertos, en silencio, como que no se lo podían creer. Yo tampoco me lo podía creer. La señora nos estaba viendo a los 5. En ese momento noté que una pareja que teníamos a unos pasos de distancia también la estaban viendo. No era la imaginación de los niños ni la sugestión. Además, aquella persona se veía de pronto como si estuviera consciente del miedo que nos infundía su extraña pose y su extraña presencia. Sonrió y después, mirando a uno de mis sobrinos, se llevó el dedo a los labios y le hizo shh, como si le quisiera comunicar: no le digas a nadie, pero mira.
Y entonces la mujer señaló a otra persona en la puerta de enfrente. Era un sujeto con pantalones cortos y tampoco tenía piernas. Había también una mujer cerca de un hombre mayor que venía durmiendo y también flotaba. Los gritos de los niños hicieron que a mí me diera aún más miedo. En la siguiente estación nos bajamos nosotros y se bajaron también todos los demás usuarios que vieron lo que estaba pasando. Se fue el tren y un grupo de gente se quedó hablando en el andén. A mí me hubiera gustado oír lo que decían, pero venía con los niños y ellos ya estaban suficientemente asustados. Lo único que alcancé a escuchar fue que alguien dijo que eso coincidía con los días 28 de cada mes y que solo pasaba en las inmediaciones del Metro Hidalgo, que tenía que ver con el templo de San Hipólito porque la gente que se reúne ahí para la celebración de San Judas Tadeo ha visto a estas personas sin piernas flotando tanto afuera como adentro del metro y de la iglesia. Mi cuñada se llama Paola. Paola utiliza bastante el metro para entregar las cosas que vende mediante los grupos de Facebook. La otra vez le compré unos termos y de paso la invité a tomar un café para pedirle un favor. Platicamos de trabajo y después terminamos hablando de las entregas que han salido mal. Una vez la citaron en San Lázaro. Tú sabes lo grande que es esta estación. El transbordo de la línea rosa a la línea gris con verde es lo que la hace grande. Primero la persona le dijo a mi cuñada que se vieran en los torniquetes, luego que en el andén. Primero estaba en la línea rosa, después le dijo a Paola que en la línea B. Cargando para todos lados el paquete, ella ya estaba a punto de perder la paciencia y mejor bloquear a la persona y retirarse a su casa. El detalle era que el producto ya se lo habían pagado. No era como cuando hay personas que lo piden pero no tienen pensado recogerlo ni pagarlo, que no son capaces de cancelar ni decir que ya no están interesados. Esta persona estaba hablando por teléfono con Paola, la llevaba de un lado para otro hasta que en un momento le dijo que ya la había visto, que de ahí no se moviera. Mi cuñada se quedó a mitad de un largo corredor en donde no había visto a nadie. Se quedó esperando 1 minuto, 5 minutos. Esta persona supuestamente sí la estaba viendo porque hasta le dijo cómo estaba vestida. Paola sintió que ya era suficiente. Entonces, sin esperárselo, recibió un mensaje de esta persona dándole las gracias y una foto de ella con el paquete en su posesión. Mi cuñada estaba confundida porque no le había entregado nada a nadie. Se dio las manos para buscar el paquete y vio que ya no tenía lo que iba a entregar. ¿Sería una laguna mental? Lo más probable y lo más aterrador, ¿no crees? Cuando llegó a casa, Paola se encontró con el paquete que iba a entregar posado sobre la mesa. Revisó bien y era el mismo. Checó su estado de banco, no tenía ninguna transferencia. Buscó en los mensajes y en las llamadas, pero ninguno estaba registrado, como si no hubiera hablado con nadie, como si no hubiera pactado nunca la venta de este producto. Me estoy volviendo loca, pensó. Tardó unos días en olvidar lo que había sucedido. A veces pensaba que se había sentido muy real, que ella juraba haber pactado la venta con esta persona. Un día, borrando fotos de su teléfono, se encontró con la foto guardada en su galería de la mujer con el paquete en las manos.
Lo que no podía creer era que no se había dado cuenta ese día que se la mandaron que ella misma salía en el fondo. Paola había salido sin querer en la foto porque se veía que ella no estaba consciente de que tomaron una foto cerca de ella. Se veía tal y como si estuviera desesperada buscando a alguien a medio transbordo en el metro San Lázaro.